Señor Dios Todopoderoso, te pido que prepares a estos tus hombres que tú has llamado y traído de diferentes lugares para servirte. Que les des un corazón, Señor, para hacer esto y para glorificarte. Te doy gracias por su disposición, su tiempo. Te pido por sus casas, sus matrimonios, sus testimonios, sus trabajos, sus vidas. Te pido que les des, Señor, lo que necesitan para que te alaben en todo lugar. Te doy gracias por ellos, Padre. Permítanos, Señor, que seamos dignos de tu bendición y alabanza. Alabanza para ti, con nuestras vidas y con la de ellos. Sirviéndote aquí en Vida Nueva, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, el día de hoy, qué bueno que están aquí con nosotros, ya que la palabra va a ser para todos nosotros. Vamos a hablar sobre la tentación. Evidentemente, venciendo la tentación. Pero lo primero que quiero hacer es expander el concepto sobre la misma. Como ustedes saben, la tentación tiene su fama desde el Edén. En el Edén se hizo famosa. Ahí inició el trabajo de engaños de Satanás, utilizando a la serpiente para llevar a Eva a desobedecer la palabra de Dios. El señuelo de la tentación es la atracción hacia lo placentero a la carne, a los ojos o al pensamiento, a la vanagloria de la vida. La seducción de la voluntad, por así decirlo, para abandonarse la persona para hacer lo que conoce que no es correcto, para involucrarnos en el hecho del momento que provee, al parecer, satisfacción momentánea, inmediata. Desde este día del Edén que mencionamos, la tentación ha sido un factor primordial que ha hecho caer a hombres y mujeres en ella y por ende alejándolos de Dios. Cuando alguien está alejado de Dios es porque ha caído en tentación. Así pues, tengo que reportarles que la tentación afecta a todos. No me importa quién seas, incluyéndome. No importa qué tan fuerte te pienses que eres, ni qué tan conocedor de la Biblia eres, o qué tan inmerso en ella estás, o qué tan comprometido con la integridad supones que eres. Gracias. Para ser más que vencedores, tú y yo debemos estar constantemente en guardia, porque la tentación no respeta a nadie. En mi opinión personal, y a lo mejor ustedes la comparten, el pecado nunca ha sido tan accesible como el día de hoy. Y el mal nunca ha sido tan fácil de acceder y manipular como es el día de hoy con la tecnología moderna. Evidentemente esta tecnología no es mala, pero mezclada con nuestras tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza caída e intensificadas por Satanás, han puesto una T mayúscula a la tentación y ha hecho que nosotros perdamos el norte moral, por así decirlo, y nuestra moralidad pues se ha erosionado. Y evidentemente la falta de autocontrol nos ha dejado a la deriva. Todo viento que viene del mundo nos sacude. Y no para hacernos mejores, sino para hacernos peores. Y no solamente estamos hablando de las letras mayúsculas de las tentaciones, cosas que nos asaltan, sino el diario estrés de la vida, nuestra vida. Ahí se crean constantemente oportunidades que nos hacen caer en la impaciencia, irritabilidad, ansiedad, profanidad y mal uso de la lengua. Muchas veces el pecado, más visto como muy pesado, es precedido por una falta de autocontrol en las cosas pequeñas, en los pequeños arranques. Si tú escoges, por ejemplo, no controlar tu impaciencia, ¿cómo podrás tú controlar tu deseo, o tu carácter, o tu egoísmo, o tu avaricia? Alguien comparó, tal vez se inspiró en lo del Edén, a la tentación con una serpiente. Por algo Dios la mandó a que se arrastrara. Seguramente tiene que ver esa apariencia que Dios le dio a la serpiente después de dejarse manipular. Sabemos que la serpiente, y aquí tenemos varias en la región, es un animal venenoso, por lo cual en cuanto la vemos tendemos a alejarnos de ella. Pero no saben qué rápido se mueve alguien cuando oye un tendemos, decía yo, a huir tan pronto como la oímos o como la vemos. Y yo como quisiera que la tentación fuese así como serpiente de cascabel, algo que nos espantara,
Déjenme decirles que lo evitaríamos, pero al primer trancazo, solamente por la amenaza inmediata que representa, tenderíamos a escapar de ella de manera relativamente fácil. A lo mejor alguien se tropezaba y le daba su picotazo, pero bueno, ya es otra cosa. Pero todos sabemos que la tentación no es así. Es más como una buena porción de chocolate, y más si eres diabético, un pedazo de pastel, o si no eres Josefino, un billete de $100 que te vas atrás de él. Digo si no eres Josefino porque había dos Josefinos diciendo no tenemos dinero, compadre. Y uno mira al otro y dice, pero ahí viene un billete de $100, dice, ahora pídele a Dios que cambie el viento para que venga para acá. O una hermosa mujer, o un buen mozo, o un par de dados, o el que quiere la oficina de la esquina, por así decirlo. Aquí no hay muchas de esas, pero que quiere el control de algún lugar de estructura burocrática. O un nuevo BMW, o la oportunidad de ver las respuestas de algún examen antes de presentarlo. Por lo tanto, podemos decir con toda confianza, la tentación es muy atractiva. ¿Sí, verdad? Cada uno tiene su detallito, no crean. Si no fuera así, no sería toda una tentación. Sería un esfuerzo inútil de hacerte caer. Debido a su atracción, es muy peligrosa. Les voy a poner un ejemplo. Hay una cueva famosa por su forma de laberinto en el estado de Tabasco. Tiene una longitud como de 2 kilómetros, cerca del volcán que se llama el Chichonal. Se llama esta cueva la cueva de Villaluz, o cueva de la casa iluminada, que es todo un paraíso. Tiene una vegetación exuberante y única, un ecosistema único. La visitan diferentes tipos de pájaros en diferentes tiempos, estos de diversos colores, espectaculares formaciones rocosas, idílicas lagunas que se forman por allá, ya que hay 20 veneros de agua que alimentan esta cueva, creando estos hermosos riachuelos donde hay peces ciegos, pero hay peces. La atmósfera es invitante, aunque si tú entras a la cueva, pronto estarías muerto, ya que está llena de gases venenosos. Hay grandes concentraciones de gas sulfídrico, muy tóxico, que le da a la cueva el típico olor a huevo podrido. Aún así, adentro hay un ecosistema basado en el azufre. Así es la naturaleza de la tentación. Se presenta a nosotros como algo hermoso e invitante, pero atrás de la máscara es peligrosamente mortal. Así cuando la identifiques, no solo te alejes caminando, corre. Así que no dudes que la mejor manera de cortar la tentación es alejarse de ella. Y aunque pareciese obvio que debemos evitar la tentación, esto no quiere decir que vamos a hacer un trabajo de alejarnos de ella a la primera de cambio. Tenemos que decidir evitar la tentación. Esto es una decisión personal, decidir alejarnos de la tentación. Y después debemos obligar esta decisión a nuestra voluntad. Cuando conocemos nuestras debilidades y lo que nos tienta, el abstenerse de ir a esos lugares o situaciones es exactamente lo que rigurosamente debemos de hacer. Precaución y cuidado en guardarnos a nosotros mismos de lo que nos tienta es esencial. ¿Sí oyeron eso? Precaución y cuidado en guardarnos a nosotros mismos de lo que nos tienta es esencial. Y aún así, poniendo toda nuestra atención y cuidado, tú y yo seremos tentados en más de una ocasión. ¿Por qué? Porque es inevitable, parte de la vida. Solo recuerda que la tentación en sí no es pecado. Entregarte a ella sí que lo es. Un señor de nombre Chapman que dijo, explicando la diferencia que acabo de mencionar entre la tentación y caer en ella, que hagas de cuenta que el tentador, Satanás, está mirando por el porruelo de la puerta hacia adentro de tu casa. Y el pecado es cuando tú le quitas el seguro a la puerta y lo dejas entrar, porque haces posible su acceso. Esto hay que tener mucho cuidado y atención, porque tanto el tiempo que Dios te dé de vida, tú vas a ser tentado. Pero sin importar por cuál tentación estés pasando tú el día de hoy, porque seguro hay acción de parte de Satanás en ustedes,
tú estás en buena compañía. Alguien alrededor tuyo también está siendo tentado, ahora mismo. Y ese alguien como tú, tiene que enfrentarse a las mismas presiones que tú sientes y a los mismos problemas. Y no pienses, por favor, que eres el único que se está enfrentando a esta tentación en manera particular, porque no es así. Vamos a leer un poco de 1 Corintios 10:13. Fíjense lo que dice la palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como tú sabes, aún Jesús se enfrentó a la tentación. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recordemos que la tentación nunca viene de Dios. O sea que la tentación definitivamente no viene de Dios. Y vean ustedes Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién tienta entonces? El demonio, Satanás, el maligno, nos tienta con el mal. Es por eso que Satanás es llamado el tentador en Mateo 4:3 y en 1 Tesalonicenses 3:5. Si tú has sido cristiano por un tiempo largo, el tentador no te es extraño, porque él anda como león rugiente, es como lo describen, buscando a quien devorar, y estoy seguro que ha pasado por tu calle donde tú vives más de una vez. Por ahí anda dando vueltas. Pero mientras tú debes respetar y estar al tanto de las tentaciones del maligno, tú no debes de tener un miedo excesivo y sin control sobre las tentaciones, ya que nuestro fiel Señor no permitirá, como leíamos, que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Pudiese parecer que Dios permite que te tienten, pero Él nunca nos tienta. El que nos tienta es Satanás. Jesús, por ejemplo, que fue tentado, Él no fue tentado para que el Padre aprendiera algo de Él, algo nuevo de su Hijo, porque el Padre ya había dado a Jesús su aprobación divina, ¿se acuerdan? Cuando se fue a bautizar, una voz del cielo vino y el Espíritu Santo descendió sobre Él. Digo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A Él oíd. Jesús fue tentado para que cada criatura en el cielo o en la tierra o aún bajo la tierra pudiese saber que Jesucristo es el conquistador. Él expuso a Satanás y a sus tácticas porque lo llevó a derrota. Y debido a su victoria, tú y yo podemos tener victoria sobre el tentador. Esto fue lo que expresó Hebreos 2:18 con respecto a lo que estoy diciendo. Y dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, tú y yo. Como Pablo le dijo a los corintios, cuando estaban bajo tentación, Dios siempre provee el escape, la salida. Esa palabra del griego que significa un cañón del cual aparentemente no hay salida, pero si buscas lo suficiente, usualmente vas a encontrar la salida. Nuestra mejor manera de alejarnos de la tentación intencionalmente es acercarnos a Cristo, ya que Cristo resistió cada circunstancia, lo que quiere decir que Él es el camino para salir de la tentación. Él sabe cómo salir del cañón del sumidero, que tiene hasta nombre adecuado. Como vencedores, a ti y a mí se nos ha advertido que estamos en una batalla espiritual y que demanda esta batalla equipo especial. Y la exploración que hemos venido haciendo de Efesios 6 nos ha revelado qué tan maravillosamente Cristo nos ha equipado, protegiéndonos, dándonos exactamente el equipo que necesitamos para presentar batalla. ¿Ustedes se acuerdan? Estamos con el cinturón de la verdad, ceñidos con él, protegidos con la coraza de justicia, estamos rociados nuestros pies con la preparación del Evangelio de la paz, aprestos, cargamos el escudo de la fe,
con lo cual podemos defendernos de los dardos encendidos del maligno. Nuestras cabezas, decíamos la semana pasada, están cubiertas con el yelmo de la salvación, que es la mismísima sabiduría de Dios para cada situación al servicio nuestro. Cada pieza de esta armadura tiene algo en común. Todas son armas defensivas por diseño, todas. Su propósito es protegernos de los ataques del maligno. Y aquí también hoy vamos a mencionar, o vamos a recordarles, que el Señor también nos ha proveído de una arma ofensiva, como dice Efesios 6:17, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma ofensiva. De paso les digo que la palabra griega para espada se refería a una daga, un cuchillo de unos 15 centímetros o de 45 centímetros. Se llevaba en un costado, metida en una funda, y se usaba, como dicen los gringos, para combate mano a mano. Combate mano a mano. La espada del Espíritu no es la espada esa que ves en las películas, gigante, de colores, o grandísima, que estás blandiendo y cortando por todos lados a Satanás. No es una espadota larga, así que ni la muevas en el aire, porque aunque la muevas mucho, no vas a dañar a las tentaciones, sino que esta espada es una espada incisiva, debe hincarse en un lugar vulnerable o no será efectiva. Y hay 3 temas con los cuales voy a acabar, significativos, que revelan su significado y propósito. 1, lo que realmente es la espada del Espíritu y para qué la queremos. 2, un ejemplo de uno que es un maestro en usarla con una precisión absoluta. Y 3, veremos la manera que tú y yo podemos beneficiarnos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El primero, la explicación. Pablo nos dice, sin cortapujos, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, sin ambigüedades de ningún tipo. Por un lado, sabes tú que la palabra es igual a logos, eso denota el todo de la Biblia, la revelación de Dios al hombre, a diferencia del uso de la palabra rima, que es un decir de Dios, según está escrito en Efesios 6:17. Un decir de Dios. La diferencia de estas 2 interpretaciones es crítica para entender lo que es nuestra arma ofensiva. O sea que es un pasaje o una cita bíblica que tú conoces en tu cabeza para el tiempo adecuado y que tiene una aplicación especial a una situación inmediata. Como arma ofensiva en la guerra espiritual de la que somos parte, la palabra de Dios pone como flechas en tu corazón. En la tentación de Cristo, esa tentación que el diablo atacó a Jesús en el desierto, Jesús usó la espada del Espíritu con precisión y maestría de un guerrero invencible. Es el mejor ejemplo en toda la Escritura para mostrarnos qué tan poderoso es poder usar la palabra de Dios. En su casa posteriormente, a lo mejor lo conocen, pueden leer Mateo 4 del 1 al 11, donde se describen todas las tentaciones, donde Satanás tienta a Jesús y lo tienta al centro de la declaración del Padre. Ustedes se acuerdan, casi al final de los 40 días que él estaba sin comer, tú sabes, Satanás se acercó con 3 tentaciones. Aquí, en lo que vamos a ver ahora, se comprimen la estrategia de Satanás para las tentaciones que aplicó contra Jesús y la sigue aplicando contra cada uno de nosotros. La estrategia. Eso lo sigue haciendo para toda la humanidad desde el principio del tiempo. Y ya sabes, pues mencionamos al inicio, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como dice 1 Juan 2:16. Esa fue la estrategia de Satanás en el Edén. ¿Se acuerdan? La fruta buena para comer, ahí está la carne, era buena de vista, ahí está para los ojos, y podía darte sabiduría, el orgullo de la vida. Quiero ser como Dios, ¿no? Y Satanás empleó estas mismas tentaciones contra Jesús en el desierto, donde Jesús le venció. Quiero que recuerdes esto porque estas son las partes donde te puede entrar la situación. ¿Se acuerdan que en la primera le dijo que podía convertir estas piedras en pan? Pues si no lo ves con cuidado, pues podría decir, pues ¿qué tiene de malo? ¿A poco Dios no tenía poder para hacer una concha de una piedra redondita, no? O un pan de muerto. Bueno, el que te guste.
¿Por qué no satisfaces al hombre, le decía Satanás, haciendo un milagro de lo más simple? De paso te va a quitar el hambre. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿cuál es el daño de hacer esto? No estamos mezclando a nadie más. Tú tienes poder, roca en pan. Satanás quería que Jesús usara su poder divino para satisfacer su demanda humana. Trataba de hacer que Jesús actuara independientemente del Padre para contradecir la palabra del Padre. El Padre había dicho roca, no pan, punto. Así que la piedra siguió siendo piedra. Así que cuando tengas hambre no trates de hablarle a una roca que se convierta en un pancracio. Y ya que Dios había dicho que la piedra era piedra, Jesús iba a contradecir esto. Satanás actuaba sabiendo que Jesús tenía hambre, tratando de que Jesús pasara por encima la voluntad del Padre. Así que a este punto Jesús abrió su caja de armamentos, que era una mucho más grande que la que tú tienes, pero tú has de tener tu cajita, y sacó su espada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, dijo Jesús, diciéndole: escucha, Satanás, es Dios el que mantiene viva a la gente, no el pan. Aleluya. Dios conoce las necesidades de su gente, por supuesto, y así como les dio maná en el desierto, Él tendrá cuidado de mí. Así dijo Jesús. Enseguida los deseos de los ojos. También se metió por allá Satanás. ¿Se recuerdan? En la santa ciudad, en el pináculo del templo, ahí le puso y le dijo: si eres Dios, lánzate para abajo y los ángeles van a evitar que tu rodilla, tu pie toque con piedra. Así que a 150 metros sobre el valle del Kedrón, que es donde estaba, Jesús estaba ahí con Satanás, ahí lo llevó. Esta referencia del templo es bien interesante, y de la santa ciudad, muy importante, porque en esta tentación, de acuerdo a la tradición rabínica judía, la venida del Mesías sería marcada por su aparición en el techo del templo. Si Jesús hubiera saltado del pináculo y llegado al piso del templo sin heridas, hubiera sido identificado por los judíos como el Mesías, y no era el tiempo. En esta segunda tentación, Satanás trataba que Jesús se hiciera presuntuoso, forzando a su padre a darle una caída sin problemas, probablemente para proteger el plan redentor que Dios tenía. Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, citando a Deuteronomio 6:16. En la primera también citó Deuteronomio y en la tercera también citó Deuteronomio. Esto porque Deuteronomio es uno de los libros más atacados de la Biblia, de los más controversiales, que no se sabe quién lo escribió y que si lo que está ahí es cierto o no. Pues Jesús lo usó y le dio verificación como viendo al futuro. De Deuteronomio sacó las 3 citas para plantar a Satanás para atrás. ¿Se dieron cuenta que Satanás en esta tentación citó la Biblia? Satanás conoce la Biblia mejor que algunos de ustedes, o que varios, pero lamentablemente la usa para llevarnos a cuestionar a Dios, para confundirnos, como trató de hacerlo con el mismo Jesús. Esta selección que hizo Satanás de mal usar la Biblia es parecida a lo que un profesor cristiano que tenía un problema con un vecino y quería deshacerse de él, pero no sabía cómo porque no podía hacer varias cosas, pero porque la palabra no se lo permitía. Así que este hombre escribió a su enemigo una parte chica de lo que dice Mateo 27:5, donde dice Judas se fue y se colgó. Y luego le puso en Lucas 10:37, ve y hazlo ahora mismo. Y finalmente en Juan 13:27, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. O sea que la Biblia se puede poner de manera desarticulada del contexto, por supuesto, ¿no? Como verás, tú puedes probar cualquier cosa si estás dispuesto a torcer la Escritura, que es una de las tácticas favoritas de Satanás, torcer la Escritura. Finalmente, la vanagloria de la vida. Siendo el diablo el que le dieron el poder del mundo, el presidente municipal del mundo, vamos a decirlo así, o el delegado del mundo, él usurpó este título al derrocar a Adán y Eva. Ahí los hizo caer y se quedó con el poderío que le había dado Dios a Adán. Y Satanás pues le ofrece a Jesús su gobierno. El detalle aquí es que para hacer esto, Jesús tenía que reconocer a Satanás como su amo. La tentación, la ambición personal. De hecho, Jesús vino al mundo para establecer su reino, que ahora todos nosotros somos parte de su reino. Pero en su camino,
estaba la cruz. Satanás le ofreció un atajo, un camino corto, que evitara la cruz. Iba a ser durísima, tremenda, desgastante y mortal. De seguro el fin podría justificar los medios. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque está escrito: tú adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Mateo 4:10, citado de Deuteronomio 6:13. Como conclusión, al ver tal poderío de armamento, el diablo le dejó y los ángeles vinieron con Jesús y le ministraron. Si pasó con Jesús, tal como dice Santiago, va a pasar con nosotros. Pero hermano, resida al diablo, huirá de ustedes, como dice Santiago 4:7. Ya que tú tienes el mismo acceso a la Escritura que Jesús, igual puedes tú tener el mismo éxito. Este éxito de vencer la tentación. Hay 3 maneras de usar su palabra. Estar en la línea de fuego. Hay algunos que se salen de la línea de fuego. No quieren estar en la línea de fuego. Y creen que con eso van a evitar la tentación. Pues no. Decíamos la vez pasada que la gente que en su dieta espiritual no come, se le quita el apetito, a diferencia del apetito físico. Después, conocer el arsenal de manera verdaderamente detallada, cada milímetro del arsenal. Para eso, pues sería bueno que aprendieras algunos lugares de la Biblia, los tuvieras en la cabeza, que leyeras y leyeras y leyeras y luego pusieras todo ese armamento en tu cabeza. Antes en las iglesias se hacían algunas competencias con los muchachos de aprendizaje de versículos bíblicos. Alguien decía algo y tenían que identificar dónde estaba. Esas cosas en la mayoría de las veces se ha perdido, no en todos los lugares. Pero para conocer el arsenal y defenderse de las tentaciones, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Y en último, te sugiero que empieces a recolectar tus espadas. Como dice el Salmo 119:11, yo he escondido tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti. Así que esas son las sugerencias. Hermanos, van a estar ustedes expuestos a tentaciones. Más vale que lo crean. Han sido al 10 para la 1 de este día puestos en completa información del asunto. Ahora tienen que hacer y saben qué hacer, y las estrategias que están en contra de ustedes, porque están en función y no paran. Los planes están en contra tuya. La protección de Dios está contigo, su palabra es contigo y has sido equipado. Que Dios te bendiga. Cerramos en oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de ver con cuidado esta peligrosa trampa puesta por Satanás, que una y otra vez y otra vez y otra vez desde el principio de los tiempos se deleita en hacer caer a tus hijos. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí, incluyéndome, para que tú nos libres de esto, tú nos des la rapidez mental de sacar nuestra arma, que es la espada del Espíritu, y acabar con esto de un tajo. Te doy gracias, Señor, porque el día de hoy están las cosas muy mal. El día de hoy hay consejos inclusive en contra de tu palabra, y te pido, Señor, que nos des la sabiduría y el discernimiento de entender que tu palabra es el decir de Dios, un decir con poder que no va a fallar nunca. Gracias te doy por cada uno de los que están aquí. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.